Muy buenas tardes o buenos días, depende de donde me estés escuchando, si me estás escuchando en otra parte o buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es sobre el cerebro, o más bien una característica del cerebro. El cerebro muchas veces nos deja asombrado, en otros casos simplemente pasa desapercibido, estamos acostumbrados y no le hacemos mucha caso. Incluso se dice que usamos muy poco el cerebro. Seguramente has escuchado la frase de que usamos un 5%, un 10%. Eso no viene al caso, no importa. Pero sí has escuchado la frase de que usamos pocas veces, poca capacidad del cerebro. Pero el punto que yo le quiero hablar hoy es que muchas veces se confunde el llamado pensamiento positivo, energía positiva, todas esas eh, formas de hablar de una manera casi mágica que pone a la mente como el causante de cosas que pasan, repito, así como si fuese magia. Y lo primero que tenemos que entender en el cerebro es que el cerebro no sabe diferenciar entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. Y me explico, porque esto puede crear algún tipo de confusión o puede crear incluso dudas al respecto. Cuando yo digo que tú o las personas en general no son capaces de diferenciar entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva, no me refiero a que tú no sepas que algo es verdad o algo es mentira, porque tú lo estás viendo y dices, bueno, eso es mentira. No, es que el cerebro, de manera, digamos, independiente a lo que nosotros estamos pensando, él actúa sin saber si lo que estamos haciendo o percibiendo es verdad objetivamente, o sea, que yo puedo tocar algo o no. Fíjense bien, para ilustrar mejor a lo que me refiero. Si tú por un momento dado a ejercicio piensas en un limón, imagínate un limón que se está exprimiendo y está cayendo el jugo de limón ácido, ¿qué pasa con tu cuerpo? Tú vas a sentir que tu boca empieza a salivar, ¿cierto? En la mayoría de los casos le va a pasar eso, vas a salivar. Ahora la pregunta ¿es cierto que ese limón está frente a ti? No, es mentira. La pregunta es ¿por qué el cerebro manda la información a las glándulas para que generen saliva si tú no estás comiendo limón? Ahí es donde yo digo que el cerebro no diferencia entre la verdad objetiva, o sea, de estar realmente comiendo un limón, de una, para no decir que es mentira, una verdad subjetiva, que es nuestra imaginación o nuestra visualización. Al no saber diferenciarlo, simplemente esa imaginación de ese limón inmediatamente genera todo lo necesario para que las glándulas empiecen a salivar. El que está realmente diferenciando si es verdad o es imaginación es tu conciencia, o sea, tú razonas, tú reflexionas y tú sacas una conclusión de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tus experiencias, y es donde tú dices, oye, ese limón no está aquí, eso es imaginación. Lo mismo que ocurre con los sueños. A veces los sueños son tan vividos que no sabes si realmente lo viviste en sueño o en la vida real. Entonces, tomando en cuenta eso, de que el cerebro, como impulsos, no sabe diferenciar si algo es verdad o es mentira, entonces aquí es donde viene, o es lo que ocurre cuando las personas dicen frases negativas, ¿ok? Que no es una razón realmente mágica de que las cosas, si tú dices negativo, te dice positivo, no, sino que simplemente al momento de que el cerebro no sabe diferenciar, si tú te dices cosas negativas, entonces el cerebro empieza a generar todos los impulsos, igual que el limón, para que tú efectivamente consigas eso, negativo o positivo. Como siempre yo digo en mis videos, no me crean nada de lo que yo digo. Aquí yo no estoy ni para convencer, ni para que ustedes me digan que yo tenga la razón. No, no, yo solamente estoy exponiendo un tema, el cual me parece objetivamente aceptable para que cada uno saque sus propias conclusiones. Ustedes mismos lo verificarán con sus propias experiencias. Ustedes simplemente vean, no me crean, pero vean las cosas. Entonces, cuando el cerebro recibe
sensaciones negativas o pensamientos negativos o positivos, él simplemente hace todo lo necesario para que tú, de manera consciente o inconsciente, tomes las decisiones necesarias que te llevan a lograr eso que tú estás pensando, ya sea negativo o positivo, ¿no? Si tú piensas simplemente que algo no lo puedes hacer, entonces no se trata de que por razones mágicas, de que la mente va a, sino que por razones de que el cerebro te va a hacer creer a ti que tú no lo puedes y no te va a dar los impulsos necesarios para tú actuar y lograr ese objetivo que tú pensabas que no podías. Fíjense, en ejemplo del cuerpo en cuanto a la sanación. El cuerpo tiene muchas capacidades de sanación, de autosanarse. Te cortas, por ejemplo, y él se sana, él se cura la herida. Con medicamentos a veces se ayudan. Está bien, yo no voy a decir nada, no tengo nada en contra de los medicamentos ni de la medicina, evidentemente. Eso es ciencia y se acepta como tal. El que no quiera creer en las medicinas y en la ciencia, pues allá cada uno. Pero el cuerpo, volviendo al tema, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse, de ser creativo, de buscar soluciones, pero si le damos la herramienta adecuada. Entonces, si yo niego o me niego yo mismo la capacidad de sanarse, de ser creativo, de buscar soluciones, yo no puedo buscar soluciones, yo no soy capaz de hacer eso, yo no puedo hacerlo, y siempre estoy negativo, automáticamente el cerebro pues, simplemente no va a dar impulso. Si una persona es un atleta, no es que significa que va a saltar, va a hacer salto largo y sin nunca haber practicado va a saltar, no. No, evidentemente tiene que haber una razón física en la cual tú te estás entrenando para lograr llegar a ciertos niveles de competición, pero si en el momento de la competencia tú simplemente dices que no vas a poder o te dejas intimidar por otras personas o por otras situaciones, dices no vas a poder, evidentemente esa capacidad que ya tú la entrenaste se va a ver mermada, se va a ver un poco más baja y a lo mejor no logras ese centímetro que te faltaba o ese milímetro que te faltaba para lograr ganar. Simplemente, en la mayoría de los casos, eso. Entonces, evidentemente hay muchas cosas que no conocemos, pero en la mayoría de los casos tú te das cuenta que pasa así. Cuando pasan, por ejemplo, cosas increíbles, la mayoría de las personas que no conocen el funcionamiento del cerebro simplemente se lo atribuyen a razones mágicas o religiosas, porque no tienen explicación, no tienen la manera de explicar que algo así puede pasar. Y simplemente yo te lo estoy demostrando con el simple ejemplo del limón. Y hay otros más. Hay muchos ejemplos que el cuerpo actúa bajo la imaginación. Por ejemplo, que está dando el sueño. Tú a lo mejor tienes un sueño terrible, una pesadilla, y tú despiertas y a lo mejor estás sudando, a lo mejor estás temblando, incluso puede tener reacciones físicas negativas. Y eso no estaba ocurriendo. Era simplemente un juego de tu imaginación. Pero tu cuerpo hizo eso. Y así muchas cosas más. Entonces, cuando tú no conoces, o ya estás empezando a conocer esta capacidad del cerebro, pero cuando tú no la conoces, entonces automáticamente tú empiezas por desconocimiento a darle la razón a otras cosas, como dije, mágicas o religiosas. Pero resulta que fue el mismo cuerpo y no otra cosa la que generó lo necesario, ya sea para curarse, para, por ejemplo, hay casos de personas que no se embarazan y entonces hacen ciertas cosas que les recomendó la abuelita. Yo no estoy aquí, como dije, yo no voy a estar aquí hablando mal de ningún tipo de creencia, yo solamente estoy tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Pero muchas veces dicen, bueno, mira, te tienes que poner una monedita en la parte izquierda, una monedita en la mano derecha, en la parte izquierda, derecha, y entonces vas a tener una relación sexual de una forma, y entonces resulta que por alguna razón quedas embarazada, y entonces la explicación es, fue esa razón mágica o fue otra razón religiosa que atribuyes a eso. Y resulta ser que el cerebro, como no sabe diferenciar, fíjate que tú estás haciendo un acto físico que hace que sea más fuerte la creencia que el cerebro, que no sabe diferenciar. Simplemente él ve que tú estás haciendo algo y que tú crees que eso va a funcionar y automáticamente el cerebro va a dar todo lo necesario siempre y cuando es posible que tu cuerpo lo pueda generar para quedar embarazada. Evidentemente, si no tienes ovarios o tienes otro problema físico que realmente te impide,
ese caso tener hijos, pues bueno, ahí no va a poder. Pero si es un problema, digamos, que se está evitando por, no sé, razones médicas, que el cerebro puede ayudar, pues en ese caso pasaría eso y resulta que después se le atribuye a fenómenos mágicos. Porque no, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas no saben que el cerebro trabaja así. Simplemente es del mismo caso para resolver problemas. Si yo simplemente agarro y me repito que yo sí puedo resolver determinados problemas, el cerebro va a empezar a generar creatividad porque no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira. Si yo acepto que puedo, simplemente el cerebro hace todo lo necesario para lograr esas creatividades y esa resolución de problemas. Como le decía antes, claro, hay cosas que son inexplicables, hay cosas que hoy en día incluso la ciencia no conoce. Pero si reflexionamos eso de que es cierto, pues también hace miles de años un trueno era inexplicable. Cosas, fenómenos naturales que hoy en día hasta cualquier niño ya en segundo, en tercer nivel de colegio ya lo conoce. Hace miles de años no se conocían, al principio de la civilización. De la misma manera que hay ciertas enfermedades que hoy se conocen perfectamente y se tienen ya curas normales, que no representan mayor peligro, que antes sí lo eran, e incluso antes se pensaban que eran cosas de demonios. Y hoy en día ya se sabe que no. Entonces, si bien alguien me dice, bueno, pero hay cosas que pasan y que no se pueden explicar, sí, cierto. Simplemente habrá momentos en que la ciencia con su avance podrá explicarlo. El problema es que muchas veces decimos a la ligera y sin reflexionar, porque simplemente contradice todo lo que hemos aprendido y creído durante muchos años. Y simplemente el mismo cerebro y nuestra misma conciencia pues dice, no, eso no puede ser porque yo toda la vida, todo el tiempo yo he creído eso o he vivido eso. Y entonces esa dificultad que tenemos es precisamente la dificultad que tiene el ser humano al cambio. Es una adversión al cambio. Hay un libro de Thomas Hobbes, un libro extraordinario, se llama La estructura de la revolución científica, lo recomiendo. Él explica incluso que un científico, cuando está haciendo algún tipo de investigación y esa investigación arroja un dato fuera de lo que espera, de lo que normalmente espera, porque tú tienes una hipótesis y en esa investigación arroja un dato, Thomas Hobbes en ese libro indica que los mismos científicos, fíjense bien, y personas que están en la ciencia, a veces hasta eliminan esos datos simplemente porque no les cuadra con lo que ellos esperaban. Y incluso dice Thomas Hobbes que a veces ni lo ven. O sea, pasan totalmente desapercibidos esos datos y a lo mejor en esos datos estaba la respuesta de lo que estaban buscando porque es diferente, es un cambio. Cuando las cosas se nos presentan como un modelo diferente a lo que nosotros esperamos, pues simplemente tenemos una reacción al cambio. Y esa reacción es tan fuerte que ni siquiera nos tomamos un momento para reflexionar de una manera objetiva si podría, al menos, podría tener algún tipo de sentido. Simplemente lo rechazamos de plano. Muchas personas a lo mejor cuando están escuchando lo que estoy diciendo yo, simplemente dirán, no, de plano no es así, y simplemente le seguirán atribuyendo a una realidad mágico-religiosa las cosas que no son explicables, ¿no? Pero yo solamente les pido, como dije, no me crean, pero sí que por lo menos tómense un tiempo a reflexionar, a pensar si hay algún tipo de verdad o algún tipo, por lo menos, de sentido de las palabras que se están diciendo acá. Sé que incluso, como anécdota, hay empresas que siendo muy fuertes en un momento dado, se cambiaron los modelos de cómo hacer las cosas y automáticamente las empresas desaparecieron o cayeron mucho. Hay un caso anecdótico bien interesante sobre los relojes. Fíjense que en los años, no exactamente sé la fecha, pero más o menos por los años 60, Suiza era uno de los mayores fabricantes y además tenían la fortaleza de ser los mejores en cuanto a relojes en el mundo. Ellos tenían algo así como el 70% del mercado mundial de la relojería y algo así como el 80% de las ganancias mundiales. Imagínense lo que representa eso en un país tan pequeño como Suiza frente al mundo. En una feria, creo que fue en Neuchâtel, en Suiza, en los años 60, un suizo, por cierto, presenta el reloj de cuarzo, un reloj electrónico. Los suizos no creyeron
en ese reloj. Eran, ellos estaban tan seguros de que eso no iba a tener futuro que ni siquiera patentaron ese invento. O sea, era como una cosa que no nos interesa, pues eso no va a tener ningún tipo de futuro, ni lo patentaron, ni lo cuidaron, decir, bueno, por si acaso, no, nada. En esas exposiciones, por ser una exposición mundial, pues fueron otros países a visitar, como Japón, Estados Unidos, y simplemente, pues, lo demás es historia. De Estados Unidos y Japón, pues empezaron a fabricar esos relojes, y 10 años después, ya Suiza tenía apenas el 20%, y hoy en día prácticamente un reloj suizo es más una joya que un reloj, o sea, que es un reloj común. El mercado pues ya está invadido por otros fabricantes, y ese mercado siendo ese país siendo tan fuerte en la fabricación, simplemente por no haber entendido que había un cambio, que eran que los relojes ya no iban a tener engranajes y cojinetes como los relojes mecánicos de antes. Ellos decían que no podía existir un reloj sin eso, pues pasaron a ser una electrónica, y hoy en día incluso los relojes de aguja, que eran los relojes mecánicos, tienen la electrónica dentro. O sea, están hechos en base a un cristal de cuarzo que le genera una onda casi perfecta para mejorar pues, el manejo del tiempo. Entonces simplemente perdieron esa oportunidad, y así otras empresas, ¿no? No vamos a entrar en eso, hay muchas empresas que les ha pasado eso. En cambio, si tú te pones o te haces ideas negativas o positivas, y tú logras en el caso positivo o pierdes en el caso negativo, tu cerebro genera o crea puntos de referencia para futuros tomas de decisiones, para futuros usos, ¿no? ¿Qué significa tomar el punto de referencia? Que mientras más cosas positivas tú hayas logrado, más ese cerebro va a generar todo lo necesario para lograr nuevas cosas, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, la primera vez que tú te quemaste un dedo, por decir algo, que tocaste algo caliente, a lo mejor no sabía que te ibas a quemar. ¿Y qué pasó? Tú tocaste, te quemaste. Tu cerebro generó un punto de referencia diciendo, no toques eso otra vez porque te va a doler. O simplemente cuando tú no sabías que el humo olía, o el fuego, o lo que se está quemando olía de determinada manera, tú a lo mejor olías algo que se estaba quemando y no te dabas cuenta. Pero cuando tú aprendiste de que el olor que se está quemando, tú llegas a un sitio y huele, mira, es porque se está quemando, y tú aprendes de que se estaba quemando, automáticamente tu cerebro genera un punto de referencia para que la próxima vez que tú huelas eso, tú vayas a suponer y tomes todo lo necesario para tener una precaución, porque supuestamente algo se está quemando. Aunque no sea cierto luego, pero la mayoría de las veces sí, si algo huele a quemado, porque se está quemando. Y mientras más tú aciertas que ese olor indica que se está quemando, cada vez ese punto de referencia se va a fortalecer más de tal manera que va a llegar un momento que tú automáticamente vas a saber que algo se está quemando. De la misma manera el cerebro trabaja. Mientras más veces tú logres objetivos que te hayas puesto a través de tú decirte esas cosas, esas, digamos, frases positivas, tú vas a ir logrando mejores, digamos, cosas que te hayas propuesto, ¿no? Fíjense que incluso en el ámbito religioso, en el aspecto religioso, también tenemos las llamadas oraciones, ¿no? Que pueden ser positivas y negativas, porque sí, hay oraciones negativas. ¿A qué me refiero con oraciones negativas? Pues las palabras que se usan. No que el hecho de orar sea negativo, no, cada quien con sus creencias, como dije, pero fíjense que el cerebro, al no saber o al no reconocer si algo es cierto, si es verdad objetiva o subjetiva, tú empiezas a leer o a repetir oraciones que son positivas. Eso te va a generar una mejora en tu ser como tal, ¿no? Incluso a nivel anímico. En cambio, si las oraciones, cuando digo que son negativas, porque son oraciones que lo que hacen es hablar de cosas negativas, de que tienes tú que ser dócil, en el sentido de que tú no puedes pensar por ti mismo. Bueno, no vamos a entrar en los puntos de las oraciones, pero cada quien sabrá las oraciones con las palabras negativas a qué me refiero. Entonces, simplemente el cerebro va a ir aprendiendo algo, y al no saber diferenciarlo, pues simplemente va a actuar así, ¿no? Claro, entonces si hay oraciones que dicen palabras negativas, eh, simplemente te pueden bajar la autoestima, te aumenta el miedo, el sentimiento de culpa, etcétera. Eso no te va a permitir desarrollarte bien como ser humano. En cambio, hay oraciones que más bien te animan, te ayudan como persona. Entonces, en ese caso son oraciones positivas, ¿no?
Cuando tú dices que le dices a una persona, estoy orando por ti, estoy pidiendo por ti, fíjense que el proceso ahí es similar. Lo único que tú estás de alguna manera diciéndole al cerebro de la otra persona algo positivo. Si la otra persona tiene mucha creencia, eso ayuda porque su cerebro, al no saber, otra vez volvemos a siempre a lo mismo, no saber diferenciar entre la verdad subjetiva o la verdad objetiva, entonces él está escuchando, estoy orando por ti, estoy pidiendo por ti, dice, bueno, esto me va a ayudar, por lo tanto su cerebro va a empezar a hacer todo lo necesario pensando que eso es positivo, eso ayuda, va a hacer todo lo necesario para lograr el objetivo por el cual se está pidiendo, ya sea un objetivo económico, de salud, de relaciones familiares, etc. El problema es cuando no se sabe esto, cuando no se sabe que el cerebro funciona de esta manera y pasan cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. ¿Qué hace el ser humano en general? Busca culpables. Y ahí es donde empieza el problema, porque lo malo es que no nos revisamos, no reflexionamos qué hicimos bien o qué hicimos mal para que determinada cosa saliera, sino que tenemos simplemente una costumbre de buscar culpables. Si los culpables son sencillos, o sea, si es una persona que por esa persona tú crees que eso pasó, pues directamente, pero cuando no se sabe, cuando es algo que muchas veces es inexplicable, perdón, inexplicable, entonces se tienen culpables genéricos. Esos culpables genéricos hay tres que son los más comunes. Y otra vez vuelvo sin aludir ninguna creencia religiosa, simplemente que es lo normal que escuchamos, ¿no? Cuando algo pasa de acuerdo a nosotros o no de acuerdo a nosotros, o sea, de acuerdo a lo que queremos o lo que no queremos, o sea, pasa tanto en la parte buena como en la parte mala, pero más en las partes malas, o sea, cuando pasa algo que yo no espero que pasara o que yo no quería que pasara. Normalmente le echamos la culpa a tres cosas principalmente, a la voluntad de Dios, a la suerte o al destino. Fíjense que vamos a analizar estos puntos sin ninguna connotación religiosa, solamente a nivel de culpa, de cómo la persona le echa la culpa a eso. Si algo simplemente sale mal, la gente, primero la voluntad de Dios, o sea, ponen a Dios como el responsable de que haya salido algo mal, o en algunos casos bien, pero la mayoría, como dije, la mayoría de las veces porque sale algo mal. ¿Qué dicen? Bueno, simplemente, bueno, mira, salió mal la voluntad de Dios, tú tienes que aceptarlo, puede ser que venga algo mejor o Él sabe por qué. Pero el problema no es aquí religioso, el problema es que no nos analizamos realmente por qué eso salió mal. En la mayoría de los casos son decisiones nuestras que influyen en esa respuesta o esa consecuencia. Lo mismo la suerte. Decimos que, bueno, fue mala suerte, pasó eso por mala suerte. Y realmente el concepto de suerte no existe como tal, ¿no? Había un gran pensador y escritor que yo leí, no recuerdo ahora el nombre, pero yo lo leí en un libro que decía, yo tenía muy mala suerte. Mi carro me dejaba accidentado en todas partes, o sea, no funcionaba y yo constantemente tenía mala suerte con ese carro. Y él de manera irónica, simplemente para decirlo de la buena y mala suerte, él dice, fui a una venta de carro, compré un carro nuevo y mi suerte cambió. Ya no tuve más nunca mala suerte con el carro. ¿Qué quería decir él? Que simplemente le echábamos la culpa a la mala suerte de cosas que no son mala suerte. En ese caso era que el carro, pues, era un carro viejo que estaba estropeado y decía mala suerte, ¿no? Y si seguimos arriba, bueno, porque él dice, bueno, pero es que no, una persona no puede comprar un carro nuevo o no lo puede arreglar bien porque no tiene dinero. Ajá, pero ¿por qué no tiene dinero? Y tenemos que ir buscando los por qué. Y al final nos damos cuenta que la mayoría de las veces son responsabilidad nuestra, son decisiones nuestras. Y el tercer punto, pues, es el destino. La gente le dice que eso es así porque era mi destino, bueno o malo, o la persona tenía un buen destino o un mal destino. Y bueno, aquí repito lo mismo, cada quien puede creer en lo que quiera, de verdad. O sea, yo no voy a entrar en creencia, yo estoy diciendo, es un análisis objetivo simplemente, ¿no? De que, fíjate por un momento lo que pasa con el destino. Hasta las personas más creyentes, porque yo me consigo personas que creen mucho en el destino,
Hasta las personas más creyentes en el destino miran al atravesar una calle, miran para los dos lados. Y yo le pregunto, bueno, ¿por qué tú miras si tú crees en el destino? Porque si hablamos del destino, el fin del destino, o vamos a suponer que está escrito el día que la persona va a morir. Los que creen en el destino, pues dicen, bueno, ya saben el día que va a morir, el destino está escrito. Si tú sabes que ya el día de tu muerte está escrita, ¿por qué te preocupas al atravesar una vía que pasan muchos carros? ¿Cuál es la preocupación? Si ese no es tu día, simplemente no te va a pasar nada, pasa sin ver. Si ese es tu día, pues simplemente vas a morir, pues era tu día, no había otra cosa que hacer. Claro, alguien va a decir que esto es una explicación tonta. No, no es tonto, simplemente razona. Por favor, sal un momento y razona. Si el destino como tal, o sea, si yo le voy a echar la mala suerte, la voluntad de Dios o el destino, como diciendo, las cosas malas que ocurren, simplemente yo no me preocupo por hacer nada. Porque si mi destino es eh, tener algo, lo voy a tener, no tengo por qué preocuparme en esforzarse. O sea, se perdería completamente el sentido del esfuerzo humano, el sentido de lo que yo tengo como mérito. Me quita el mérito de lo que yo puedo hacer. Todo lo que hago es destino, no es porque yo me esforcé por hacerlo. O todo lo que me pasa es suerte, no porque yo me esforcé. O todo lo que me pasa simplemente es voluntad de Dios, no porque yo me esforcé. Se le quita el mérito, el sentido a la persona. Y porque simplemente te hace ver como un ser que no piensa o que no actúa por sí mismo, que solamente eres como una especie de títere del destino, de la suerte o de la voluntad de Dios. Entonces, la próxima vez que pase algo, yo te invito a que pienses un poco en esto. Piensa un poco realmente por qué pasó algo. ¿Qué hiciste de manera no adecuada que te llevara a que tuviera esa consecuencia? Fíjate, normalmente yo escucho muchas frases negativas de las personas que, no, mira, es que estaba destinado a tener ese problema, o como dije, la suerte, pero el ser humano, fíjense, el ser humano está de nacimiento o viene programado de nacimiento para el éxito. Eso es una opinión. ¿Por qué? Fíjense que lo vemos en los niños. Los niños todavía no están contaminados. Y un niño, normalmente hay frases que te hacen intuir de que eso es así. Cuando un niño, por ejemplo, en el salón de clase reprueba, el que dice, me reprobaron, o como dicen en mi país, me rasparon. En cambio, cuando el niño aprueba, él dice, aprobé, pasé. Es como que cuando tiene éxito, el éxito es por él, pero cuando tiene un fracaso, el fracaso no es por él, sino que fueron los demás. Entonces de niño ya venimos como con la adversión al fracaso, ¿no? Entonces ya buscamos solamente el éxito. Lo que pasa es que con el tiempo nos vamos contaminando y nos vamos metiendo en el cerebro esas frases que, como he repetido a lo largo de este video, el cerebro no sabe diferenciar entre lo que es positivo, o lo que es objetivo y lo que es subjetivo, ¿no? Y también esa conducta de niño que no nos enseña muchas veces a que asumamos o que analicemos qué fue lo que pasó, y simplemente si el culpable fue el profesor o fue otra cosa externa, fue el ruido que no me dejó estudiar, fue que tuve que hacer otra cosa y no pude leer, fue que se me perdió el cuaderno. O sea, siempre hay una razón externa al fracaso. En cambio, cuando es el éxito, nunca le da la razón externa. Si alguien lo ayudó, pocas veces se me ayudaron. Fui yo el que pasé, fui yo el que aprobé, ¿no? Entonces, este, debemos entonces, si cada vez que pasa algo bueno o algo malo, reflexionamos sobre por qué pasó eso, estamos empezando a tomar control de nuestra vida. Y evitemos decir esas palabras que el cerebro no sabe diferenciar. No demos esas razones fáciles a priori. Tratemos de quitar esas palabras
como culpas de lo que nos está pasando. De aquí adelante aprendamos a decir cosas que nos motiven, que nos hagan ser mejores, que recuerden a nuestro cerebro que escucha y no sabe diferenciar, que le recuerden cosas adecuadas a lo que queremos lograr. Incluso cuando las demás personas te dicen algo o tú escuchas algo, no debes dejar que eso te influya. Entonces, cuando escuchas algo que parece no ser conveniente, debes hacer un ejercicio de reflexión y quitar de alguna forma, con alguna frase tuya personal, incluso no tienes que ni decirla en voz alta, simplemente la puedes decir mentalmente, tú debes quitar ese pensamiento y tratar de cambiarlo, polarizarlo a un pensamiento positivo, pues un pensamiento que el cerebro, que no sabe diferenciar, pues empiece a generar eso positivo. Si tú escuchas algo negativo, pues automáticamente piensas en algo contrario, positivo. En general, cuando tú logras tener más control de tu cerebro, empiezas a tener más control de tu vida. Y sabes que al tener más control en tu vida, más control, los demás no te pueden controlar. O sea, empiezan a perder control sobre ti. Si de alguna manera han tenido control o tienen algún tipo de manipulación, empiezas a tenerla, ¿no? Porque tú empiezas a descubrir quién eres. Y a medida que descubres quién eres y que eres capaz, allí los demás empiezan a temer. Porque los demás tienen miedo de las personas que controlan su vida y que saben de que son capaces y que pueden hacer. Las personas temen a ese tipo de personas y se apartan. No van a manipular a ese tipo de personas ni a tratar de controlarlo. Entonces, a medida que tú tienes más control, pues logra llevar una vida mucho mejor. Espero que estas pequeñas reflexiones, esto es un poco más largo de los otros videos, pero espero que estas pequeñas reflexiones pues les sirvan y les motiven a llevar una vida cada vez mejor. Gracias por escuchar este video una vez más. Gracias por seguirme, las personas que me están siguiendo, todos los suscriptores. Vamos creciendo poco a poco, el canal es muy nuevo. Y como siempre, pues les pido que compartan este video. Si les gustó, compártenlo a sus amigos, como una vez escuché esa frase. Y si no les gustó, pues compártenselo a sus enemigos para que se fastidien también. Pero bueno, en serio, compartan el video para ver si les puede llegar a más personas que le puedan servir. Si te ha servido un poquito, ya conmigo, ya para mí es suficiente. Y bueno, y si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, con gusto pueden dejarlo en el canal. Yo los leo todos, trato de responderlo. Y de la misma manera, si tienen algún interés por algún tema en especial que quieran que yo desarrolle, pues también me lo pueden dejar escrito en los comentarios. Ya estoy preparando otros videos interesantes, bueno, que yo pienso que son interesantes, y pronto los pondré en el canal. Muchas gracias, que sigan muy bien y nos vemos en el próximo video.